asunto de ideología. No es un truco de ningún dictador. Ángulo con Ruth del Salto. El presidente Bukele ha anunciado la llegada a El Salvador de los primeros 238 miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua. Así lo anunció este fin de semana. Los detenidos fueron trasladados al centro de detención terrorista en El Salvador. El presidente Trump acusó a Maduro de justamente financiar al narcoterrorismo, de utilizar estos mecanismos para sostenerlos. Vamos a abrir el debate aquí en Ángulo sobre lo que ha sido denominado como la ley de enemigos extranjeros, que ha sido además invocada por el presidente Trump para poder trasladar a estas personas de Estados Unidos a El Salvador. Bienvenidos. Llegaron a nuestro país los primeros 238 miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua. Fueron trasladados de inmediato al CECOT, el Centro de Reclusión para Terroristas, por un periodo de 1 año, renovable. Estados Unidos pagará una tarifa muy baja por ellos, pero una tarifa alta por nosotros. Hemos enviado a 2 peligrosos líderes de la MS-13 y a 21 de sus más buscados de regreso a El Salvador para que comparezcan ante la justicia. Además, como prometió el presidente Donald Trump, enviamos a más de 250 extranjeros enemigos del Tren de Aragua, quienes El Salvador se comprometió a mantener en sus excelentes cárceles a un precio justo, que también ahorrará dinero a nuestros contribuyentes. Y ante la deportación de los presuntos miembros del Tren de Aragua a El Salvador, el presidente Donald Trump ha respondido que va a proteger al país de lo que ha calificado de tiempos de guerra. Cuando se le preguntó sobre si estaría utilizando debidamente esta ley de enemigos extranjeros 1798, que no había sido implementada desde la Segunda Guerra Mundial. Esta ley permite la deportación de extranjeros sin que tengan la oportunidad de comparecer ante un juez de migración o un tribunal federal. Trump ya está utilizando la ley centenaria para deportar a aquellos que su gobierno vincule con esta pandilla venezolana Tren de Aragua. Que la ley de enemigos extranjeros solamente se ha implementado 3 otros momentos y todos eran tiempos de guerra. ¿Usted siente que lo está utilizando de la manera correcta? Pues sí es un momento de guerra, porque Biden le permitió a millones de personas, muchos de ellos criminales en altos niveles. Ellos vaciaron sus cárceles hacia la nación, ellos vaciaron sus cárceles hacia Estados Unidos. Esto es una invasión. Son criminales, muchos criminales, asesinos, narcotraficantes, a los más altos niveles, capos de la droga, personas de instituciones psiquiátricas. Esto es una invasión. Invadieron nuestro país, así que en ese sentido, eso sí es la guerra. Visto lo visto, aquí tenemos a los protagonistas el día de hoy en Ángulo. Voy a darle la bienvenida al panel que me acompaña el día de hoy. Rona Rizquez, ella es periodista de investigación venezolana, autora del libro El Tren de Aragua, la banda que revoluciona el crimen organizado en América Latina. Gracias por estar con nosotros, Rona. Bienvenida al canal de las Américas NTN 24. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros en Ecuador. Voy a darle la más cordial bienvenida a Natalie Logroño García. Ella es abogada, penalista, criminóloga y especialista en seguridad ciudadana, terrorismo y grupos violentos. Natalie, un gusto tenerla aquí en el canal de las Américas. Bienvenida. Hola Ruth, un placer saludarlos desde Ecuador. Gracias también. En Estados Unidos le voy a dar la más cordial bienvenida a Guillermo Pacheco, analista experto en seguridad internacional. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a ti, Ruth. Un privilegio compartir con ustedes.
Gracias a los tres por participar. Vamos a empezar inmediatamente, Rona. Cuando hablamos del tren de Aragua, para poner un poco de contexto, ¿de qué grupo estamos hablando particularmente a quien se asocia a hechos delictivos, violentos, que no solo nacieron en Venezuela, no solo operan en Venezuela, se ha extendido a lo largo de América Latina e incluso han abierto sus tentáculos hacia los Estados Unidos? ¿Cómo podemos describir a quienes hacen parte del tren de Aragua? Bueno, las personas que hacen parte del tren de Aragua, pues definitivamente se le puede describir como delincuentes. Son personas que se han involucrado en delitos como tráfico de migrantes, trata de mujeres migrantes para explotación sexual, microtráfico de drogas, y también dentro de su estructura pues hay líneas dedicadas al sicariato, se dedican también a la extorsión. Se han involucrado en una serie de delitos relacionados con secuestros, homicidios, robos. O sea, tienen incluso una de las particularidades del Tren de Aragua es que es un grupo que tiene un amplio portafolio delictivo con más de 20 delitos que pude identificar durante mi investigación para escribir el libro. Y lo que puedo decir es eso, pues son delincuentes, son personas que se dedican a una variedad muy amplia de delitos, que además tienen una gran capacidad de adaptación, que además tienen una gran capacidad de negociar y aliarse con otros grupos para poder entrar a territorios donde puede haber el control de un grupo más poderoso, como un cartel, por ejemplo. Y estas personas también tienen como una capacidad para buscar negociaciones para prestar servicios a grupos también más grandes. Entonces, bueno, son unos grupos, es un grupo que además de tener ciertas características, son muy versátiles. Pueden entrar incluso a cometer delitos en los que a lo mejor nunca habían participado antes. Por ejemplo, en el caso de Perú se les identificó con el gota a gota, que era un delito que en Venezuela prácticamente ni siquiera existía. Entonces, esta es una de las particularidades de los integrantes del Tren de Aragua. Gracias por esta intervención. Primera, Rona. Natalie Logroño, usted como abogada, experta también en este tipo de temas y desde Ecuador, además, de donde nos está recibiendo esta invitación. Quisiera preguntarle qué papel juega la migración irregular, por ejemplo, en la expansión de esta organización criminal en países fuera de Venezuela. Estamos hablando de otros vecinos en nuestra América Latina. Gracias, Ruth, por concederme la palabra, y siguiendo la línea de la profesional que me antecedió, es importante poner en conocimiento de toda tu audiencia que este grupo terrorista empieza a abrir frentes en Latinoamérica desde el 2017, siendo de hecho Colombia el primer punto y seguido por Ecuador en el mismo año. Sin embargo, desde el 2023, en lo que respecta a Ecuador, no hemos tenido presencia delictiva de este grupo armado. Tan solo 6 que fueron detenidos en Tulcán luego de la alerta del 25 de septiembre del 2023, que el niño guerrero líder de este grupo criminal se encontraba en Ecuador. El por qué no se ha presentado más problemas en el ámbito criminal con este grupo es porque evidentemente el modus operandi que han utilizado en el Ecuador no se concatenaba con las bandas locales. Es distinto a las bandas mexicanas que operan en mi país, en este caso Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, ya que estos dos grupos anteriores lo que hacen es financiar a nuestras 22 bandas locales con armas, con dinero y obviamente con estupefacientes para el menudeo y para el microtráfico. Mientras que se pudo determinar que el Tren de Aragua pretendía tomar territorio desplazando a las bandas locales, algo que en este caso cuando se quiso hacer con los lobos y los choneros, esas bandas que son ya arraigadas en nuestra localidad, no lo permitieron. Entonces no tuvo frutos dentro de las actividades criminales el Tren de Aragua en el Ecuador. Solo estas 6 personas que fueron detenidas en el 2023. Gracias por esta primera intervención, Guillermo Pacheco. Voy a darle la palabra a usted. Ante la deportación de estos presuntos miembros del Tren de Aragua a El Salvador, se le ha hecho la consulta al presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump, y ha respondido que va a proteger al país de lo que ha calificado ser tiempos de guerra. Contra eso, pues
Nadie se mete, ha dicho el presidente de Trump, y se le preguntó si estaría utilizando debidamente la ley de enemigos extranjeros. ¿Cómo ve usted el uso de esta ley? Porque esto es lo que está en los titulares, si es que de pronto ha sido bien utilizada. Hubo ya un pronunciamiento por parte de la justicia que dijo no se puede, sin embargo se hizo. Adelante, Guillermo. Ruth, mira, yo pienso que esto está relacionado con la manera como el Departamento de Estado situó al Tren de Aragua como una organización terrorista y también como terroristas globales especialmente designados. Y ahí en ese mismo comunicado define qué es el Tren de Aragua respecto al impacto que tiene para la seguridad de los Estados Unidos. Entonces, para el presidente es muy fácil entonces poder decir que él sí está utilizando de buena manera esta ley, la ley de 1798. ¿Por qué? Porque él dice que estamos en tiempos de guerra para estos grupos. ¿Por qué? Porque fueron declarados ya terroristas y para la ley de seguridad nacional de los Estados Unidos ellos están declarados. Entonces la ley de enemigos extranjeros puede ser utilizado según la interpretación que se da. Fue a tal punto que él ignoró esa orden que hubo de un juez porque de acuerdo a la ley no puede haber una orden de un juez que la detenga porque depende del Ejecutivo poder interpretarla, por decirlo de esta manera, y hacerla de la manera como lo hizo el presidente Trump. Natalie Logroño, el zar de la frontera estadounidense Tom Homan se refirió justamente al envío de criminales, de pandilleros a El Salvador para ser recluidos, además en una cárcel de máxima seguridad, como sabemos existe en El Salvador. Aseguró que la administración del presidente Trump Bajo el liderazgo del presidente Trump, este país se vuelve cada día más seguro. Con cada delincuente indocumentado deportado, los vecindarios se vuelven más seguros. Los delincuentes indocumentados, los pandilleros y las amenazas a la seguridad nacional pueden intentar esconderse con la ayuda de la ciudad de Santuario. Sin embargo, sepan esto: ICE no se detendrá hasta encontrarlos y deportarlos. Esta importante labor que ICE está realizando continuará mientras la fiscal general Pam Bondi lleva las jurisdicciones Santuario a los tribunales. Tenemos mucho más por hacer y se hará. Escuchó la pregunta. Hola, Ruth, perdón, no se escuchó la pregunta. Natalie, ahí estábamos escuchando justamente al zar de la frontera. ¿Qué decir con respecto a esto? Cuando se habla de seguridad de la Unión Americana, ¿cuál es su criterio de lo que está defendiendo el gobierno de Trump con respecto a este envío de estas personas a El Salvador? Ruth, evidentemente es un ejemplo claro y un buen mensaje de cooperación internacional referente al combate contra el crimen transnacional, ¿no? Recordemos que las bandas criminales vecinas cercanas no son más que multinacionales criminales que tienen como objetivo dinamizar las economías irregulares. Entonces, más allá de que se cuestione la legalidad o no de las deportaciones, es un mensaje clarísimo de cooperación, cómo se debe trabajar entre los países, que entendemos que la seguridad es transversal y que ya no solo existe un tema de delitos locales, sino de delitos transnacionales. Gracias. ¿En qué coincide, Rona, con respecto a lo que se ha dicho, tanto lo que ha afirmado Natalie como lo que ha dicho Guillermo, con el proceder de Estados Unidos enviando a este grupo presuntamente integrantes del Tren de Aragua a El Salvador? Bueno, no coincido mucho, pero voy a decir lo que pienso. Sobre lo que decía Natalie, bueno, yo creo que realmente esto no me parece que sea una verdadera forma de cooperación entre los países para combatir el crimen organizado. O sea, yo creo que una forma de cooperación entre los países para combatir al crimen organizado, por ejemplo, de parte del presidente Bukele, sería identificar cuáles son las redes que estaban trasladando a ciudadanos ecuatorianos hasta Estados Unidos desde El Salvador. Es decir, había una conexión que era la gente muy humilde, muy pobre, que se iba huyendo de la violencia en Ecuador
tomaban aviones hasta El Salvador y esos aviones luego, desde El Salvador, estas personas eran trasladadas hasta la frontera con México para que pasaran ilegalmente a Estados Unidos. Entonces, si efectivamente el presidente Bukele quiere cooperar para combatir el crimen organizado, sería muy importante que intentara identificar cuál era esta red, quién está detrás de esta red que estaba traficando a migrantes ecuatorianos para llevarlos a la frontera con Estados Unidos. Y tuve la posibilidad de entrevistar a varios de esos migrantes justamente en la frontera en El Paso el año pasado. Entonces, creo que hay que aclarar muy bien en realidad qué es la cooperación. Esto no es una cooperación. Él está alquilando una cárcel, el presidente Bukele, y está metiendo unas personas allí que ni siquiera sabe si son delincuentes o no. Entonces, yo no veo esto como una cooperación. Yo creo que una cooperación es identificar las verdaderas amenazas del crimen organizado, es combatirlas de manera conjunta, es intercambiar información. Para mí eso es cooperación en materia de investigación y de combate al crimen organizado. Es combatir las redes internas, que por lo visto también las hay todavía en El Salvador. Eso es cooperación. Entonces, yo creo que en este caso la cooperación iría por ese camino. O la cooperación incluso puede existir en cuanto a algún mecanismo para que él pueda prestar su prisión, quizás, pero creo que hay unas leyes que no deben, o sea, la cooperación no debe saltarse las leyes. O sea, creo que hay leyes, hay regulaciones, hay violaciones a los derechos humanos o derechos humanos que deben ser respetados independientemente de que haya cooperación. Obviamente todos queremos que haya cooperación y obviamente es muy claro para todo el mundo, y creo que debería serlo para los gobiernos, que la única manera de combatir a las estructuras y a las redes de crimen organizado es la cooperación internacional, la cooperación entre gobiernos, entre policías y el intercambio de información. Pero esto no tiene que estar reñido con el respeto a los derechos humanos y a las leyes. Quiero escuchar Guillermo Pacheco, analista experto en seguridad. Su turno, la réplica a lo que acaba de decir en este momento Ronda. Yo pienso que lo que ella dice tiene su sentido para ella, pero me parece que es evidente que El Salvador era ese punto de trasiego de no solo inmigrantes ilegales, sino de otras muchas cosas, pero era en el tiempo cuando las maras tenían eso. O sea, las maras eran las que hacían todo este proceso y por eso desde que las maras están encerradas en el SECOT dejó de haber todo este tipo de trasiego de muchas cosas. No quiere decir que esté al 100%, pero me parece que hay diferentes tipos de cooperaciones. O sea, hay una cooperación en el hecho mismo de que puede haber entre estados el uso de una prisión para poder guardar a los que el país que los manda declara que son delincuentes. Él los agarra y los mete. ¿Por qué? Porque le está prestando una cooperación al país y este los declara delincuentes. Que hay señalamientos de violaciones a los derechos humanos en el SECOT. Ese es otro tema que habría que entenderlo, cómo eso, el que todos los mareros y todos los que tenían en un clima de inseguridad terrible a El Salvador estén en una cárcel ahora. ¿Para qué? Para que la seguridad y el clima que está viviendo El Salvador ahora sean 180 grados completos. Entonces, cuando nosotros pensamos en los derechos humanos de aquellos que tenían, pero de veras, en un estado terrible a El Salvador, me parece que nosotros tenemos que entender la realidad misma de cada uno de los países. Entonces, yo sí creo que hay un tipo de cooperación a otro nivel respecto a lo que un país pueda darle a otro país, ayudándole respecto a las instalaciones que puede tener. Hola. Adelante, Rona, sí. ¿Alguna acotación? Adelante, No, sí. solamente quería precisar que estas personas que estaban llegando de manera ilegal desde Ecuador y que venían por El Salvador hasta la frontera de Estados Unidos, eso no ocurrió cuando estaban las maras. Eso ocurrió a mediados del año pasado, cuando ya las maras estaban, entre comillas, desaparecidas, según lo que ha hecho el presidente Bukele. Entonces, eso no era responsabilidad de las maras. Son estructuras de crimen organizado que siguen operando y que habría que investigar y para eso sería muy interesante, en verdad, que hubiera una cooperación. Una verdadera, además, cooperación y colaboración del gobierno del presidente Bukele con el gobierno del presidente Trump para identificar cuáles eran esas redes, incluso con el presidente Noboa, porque eran personas que venían desde Ecuador, los migrantes que eran traficados en esa estructura.
Rona Riskel, quiero que escuchemos lo que se ha dicho con respecto al régimen venezolano de la participación. Ha reaccionado a lo que ha dicho en su momento Donald Trump, ha sido Maduro, que responsabiliza directamente, todo lo hace político, a María Corina Machado de presionar a Washington para supuestamente aplicar medidas coercitivas en contra de los venezolanos. De esta manera lo decían los representantes del madurismo y regresamos a comentarlo. La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica y contundente la proclama del gobierno de los Estados Unidos, que criminaliza de forma infame e injusta a la migración venezolana. María Corina Machado, Julio Borges, Carlos Paparoni, Leopoldo López y otros conforman el núcleo criminal que han solicitado una y otra vez la aplicación de medidas coercitivas unilaterales en contra de todo el pueblo venezolano y que ostentan como uno de sus más grandes logros la aplicación de esta ley contra nuestros migrantes. Estos apátridas celebran esta proclama que no solo estigmatiza, sino que invoca la figura de enemigo extranjero para calificar una migración pacífica y trabajadora. Esta nueva agresión se enmarca dentro de la aplicación sistemática de medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, impulsadas desde Washington con el respaldo de sectores extremistas del fascismo venezolano. ¿Qué decir sobre este señalamiento que hace, en este caso, pues, los integrantes del madurismo? ¿Qué es lo que pasa? Que hay una forma de estigmatizar a los venezolanos, dice, y lo hace además político, señalando a la líder opositora María Corina Machado de estar detrás de esta exigencia, según lo dicen. Disculpa, no te escuché no sé si tienes una pregunta, no te escuché la pregunta. Sí, Rona, aquí estoy, sí. ¿Qué decir con respecto a esta respuesta que ha dado el régimen madurista? Bueno, es la típica respuesta del gobierno que intenta justificar sus errores, sus fallas y responsabilizando a otros. Es decir, la realidad es que Venezuela tiene una grave crisis, gravísima crisis política, económica y social desde hace ya varios años. Esta crisis está asociada de alguna manera a todas las deficiencias y fallas del Estado venezolano y del gobierno venezolano, y eso es lo que ha generado esta gran migración que está afectando y que, bueno, obviamente entendemos está moviéndose por toda América Latina. Entonces, esto es una cosa. Esto no tiene nada que ver con un tema de que sí, qué dice María Corina Machado, qué dicen los otros. O sea, eso es una realidad. Y hay otra realidad que también es responsabilidad del Estado venezolano, y es el hecho de que en las cárceles venezolanas se crearon y nacieron estructuras criminales como el Tren de Aragua, que lamentablemente comenzaron también a expandirse por América Latina. Entonces, esas son dos realidades y eso es algo que es innegable. O sea, eso pasó, eso está ahí, y en el caso de la migración y de la situación económica, que además se ha llamado emergencia humanitaria compleja en el caso de los venezolanos, es algo que sigue existiendo. Incluso cuando hablamos de migración o de migrantes venezolanos, en realidad deberíamos hablar de refugiados, porque los venezolanos somos personas que estamos tratando de sobrevivir, y muchos venezolanos han huido del país para sobrevivir, o sea, buscando mecanismos de sobrevivencia. No es porque quieran salir a irse a pasar una temporada en Estados Unidos o a vivir en un país porque les gusta más que otro. Simplemente es un tema de necesidad, y eso creo que también es importante precisarlo, y eso también tiene su origen en la situación económica, política y social que se ha generado debido a la situación a la falla del Estado venezolano y del gobierno venezolano. Vamos aquí a un pequeño corte comercial. Esta es la primera pausa a propósito del anuncio que hizo el presidente Bukele sobre la llegada a El Salvador de los primeros 238 miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua, que han sido trasladados ya al centro de detención terroristas de El Salvador. El presidente Trump invocó la ley de tiempos de guerra contra el Tren de Aragua. Un juez lo frenó. Igual Estados Unidos lo envió el que dice va a ser el primer lote de personas que pertenecen al Tren de Aragua y que van a ser remitidas a El Salvador para que paguen pena durante algún tiempo en este país. Vamos al corte comercial, ya volvemos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Bueno, y al menos 280 presuntos miembros de la pandilla de origen venezolano Tren de Aragua han sido enviados a El Salvador por la administración del presidente Trump bajo la ley de enemigos extranjeros invocada en vísperas del viaje de estas personas. El fin de semana ya el presidente Bukele
hacía público la llegada de este grupo de personas que van a estar en una cárcel de El Salvador. Haciendo un poco de recuento, el presidente estadounidense utilizó este recurso pasando por encima de la decisión de un juez federal del país norteamericano que prohibía preventivamente a su gobierno deportar de manera acelerada a 5 ciudadanos venezolanos bajo esta normativa. Entonces, ahora pues hay ya la presentación de una demanda por haber puesto esto. ¿Qué argumenta el presidente Trump? La banda El Tren de Aragua está perpetrando, intentando y amenazando con una incursión depredadora contra el territorio estadounidense. Guillermo Pacheco, analista experto en seguridad. Sigo con usted. De lo que ha visto en este segundo mandato del presidente Donald Trump y poniendo este tipo de situaciones que generan algún tipo de debate también sobre el traslado, más allá de lo que él defiende como una situación de defender su territorio. ¿Qué se puede esperar o qué es lo que queda en el ambiente de sospechas de lo que podría pasar en la administración nueva del presidente Trump? Mira, Ruth, yo pienso que para mí no es nada sorpresivo lo que está haciendo el presidente Trump, porque él lo dijo antes de ser electo, en los 2 meses previos a tomar posesión después de su elección, y ha sido muy coherente en lo que está haciendo. Y en el tema de los inmigrantes ilegales, él lo dijo, el punto número uno era poder ir en contra de los inmigrantes ilegales que estaban cometiendo cosas contra la ley, o sea, los inmigrantes ilegales criminales. Y en el caso del Tren de Aragua, faltó algo que todavía en el tema de definir qué es el Tren de Aragua, yo le agrego algo. Yo creo que es una organización transnacional con el apoyo del gobierno de Venezuela. Y es lo que también el presidente revela el sábado, que empieza este proceso de traslado de los presos, cuando dice el Tren de Aragua tiene nexos con el régimen chavista y que uno lo puede relacionar con el cartel de los soles. Entonces, para mí no cabe la menor duda que este nexo que tiene el Tren de Aragua con el gobierno de Venezuela es justamente para invadir países, digamos, fuera de los Estados Unidos. No es el tema ahorita, pero al ser en el caso de los Estados Unidos, según el FBI, hay una presencia en 49 estados de los Estados Unidos. Entonces, no me extraña a mí que lo que sigue del presidente Donald Trump sea coherente y siga buscando aquellos que están relacionados con el Tren de Aragua, que hay que entender una cosa. Ellos estaban ya, la mayoría de los que están siendo ya detenidos, ellos estaban ya, por decirlo así, estaban ya sabidos dónde estaban. ¿Por qué? Porque estos 2 meses antes y los primeros días del gobierno han trabajado mucho. ¿En qué? En ir contra ellos, y sabían dónde los podían detener. Entonces, vamos a ver esta continuidad en este proceso. Natalie Logroño, ¿qué debe pasar, Natalie, con ahora El Salvador? Durante un lapso de tiempo los va a tener detenidos. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? ¿Cómo trasciende o cómo se maneja este grupo de personas, si es que todos son presuntamente integrantes del Tren de Aragua, cuando llegan a una cárcel donde están pues los capos de los capos, una cárcel de máxima seguridad como la que existe en El Salvador? A ver, previo a eso, me gustaría precisar justamente en las palabras que hace un momento Rona mencionó sobre la cooperación internacional. Es importante considerar y dejar claro que la cooperación internacional en seguridad tiene 3 fases. Entre esas está la prevención, la identificación y la reacción. Entonces, parte de lo que Rona mencionó hace un momento iría muy bien con el tema de prevención e identificación. Sin embargo, las acciones que el presidente Donald Trump está tomando en el eje de reacción, netamente es un mensaje muy claro para que los otros países puedan cooperar de la misma forma. Y continuando con tu pregunta, considerando que la cárcel de máxima seguridad, que es justamente para terroristas, SECOT, está bien equipada, y que el presidente Nayib Bukele tiene un programa de cero ocio dentro del sistema penitenciario, que es muy bueno para la población penitenciaria. Considero que la estadía de estas personas, tanto de los 23 maras con
con los del Tren de Aragua, se van a dedicar justamente a un programa de rehabilitación y de reinserción posiblemente, pero considerando los años que tengan que pasar, que evidentemente, como lo habían mencionado hace un momento, va a ser un año, considero que el presidente Nayib Bukele se va a concentrar única y exclusivamente en la rehabilitación de estas personas que ahora son privados de libertad en El Salvador. Rona Riskel, ¿qué va a pasar? La misma pregunta, inquietud. ¿Qué va a pasar con esta gente que llega a El Salvador? Bueno, esta gente que está en El Salvador en estos momentos están siendo víctimas de un proceso que no existe, o sea, no hay un proceso claro contra ellos, no se sabe quiénes son. Han empezado ya a salir informaciones sobre familiares de algunas de estas personas en Venezuela, que dicen que sus familiares no pertenecen al Tren de Aragua, que no es un pandillero. Obviamente todo esto tiene que ser verificado por las autoridades. O sea, digamos, no quiero que se piense que no es que hay que liberar a todos los pandilleros o que simplemente por el testimonio de alguien ya esa persona no es pandillero. O sea, lo que creo es que tiene que haber un proceso, tiene que haber una investigación, tiene que haber una determinación y una verdadera identificación de quiénes son pandilleros o personas que cometieron delitos o miembros del Tren de Aragua y pues aplicar las leyes a esas personas. Pero me parece que no es justo y que es una forma de violar los derechos humanos el hecho de que dentro de este grupo puedan estar migrantes que efectivamente entraron de manera ilegal a Estados Unidos, pero que pues simplemente deben ser deportados. O sea, no tienen por qué ir a una cárcel de terroristas de máxima seguridad en donde además ni siquiera se les informó ni a ellos ni a sus familiares qué iba a pasar con estas personas o qué delito cometieron o por qué razón están en esa cárcel. Entonces creo que hay una serie de procesos que todavía están por verse y ojalá que para las personas que no pertenecen a ningún tipo de pandilla y bueno, incluso para los mismos pandilleros, pues se verifique y se hagan y se tomen las decisiones correctas. O sea, el que es pandillero y se le demuestre crímenes, pues bueno, que se le aplique la ley. El que no es pandillero y es una persona que entró de manera ilegal a Estados Unidos, pues bueno, que se deporte al país donde se tenga que deportar. Pero creo que lo que debe hacerse es efectivamente una investigación y hacer procesos en cada caso, como bueno, como establecen las leyes de todos los países. O sea, porque si todos nos saltamos las leyes, o sea, imagínate, estamos en la selva, ¿no? Guillermo, su turno. ¿Algún comentario que hacer con respecto a lo que ha afirmado Rona? No, mira, yo pienso que sí, tiene razón, pero esto le corresponde a Estados Unidos. Lo que hace El Salvador es recibir un listado de delincuentes y criminales que para los Estados Unidos fueron determinados así. Entonces, a quien tienen que ir para pedirle los familiares, y yo estoy totalmente de acuerdo que siempre en estos procesos, como en las guerras, hay daños colaterales, lo mismo que ha habido en el caso de los pandilleros en El Salvador, hay daños colaterales, pero esto le corresponde solucionarlo a las autoridades de Estados Unidos, no a El Salvador. El Salvador recibe un listado que según el país está recibiendo delincuentes que para el país que se los envía ya están, digamos, por decirlo así, tipificados como criminales. Voy aquí a un pequeño corte comercial. Enseguida vamos a volver con más de Ángulo. Volvemos enseguida. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Estamos en Ángulo hablando sobre la ley de enemigos extranjeros invocada por el presidente Trump, el mecanismo que no se usaba desde la Segunda Guerra Mundial. Esto a propósito del mandatario que ha enviado a más de 200 presuntos miembros de la pandilla venezolana el Tren de Aragua en Ecuador, luego de invocar esta ley de extranjeros. Enemigos extranjeros, diversos sectores dentro y fuera de los Estados Unidos como ONG, defensoras de derechos humanos y analistas están advirtiendo que la invocación de este recurso por parte del presidente Trump podría constituir un abuso de poder. Supone además, dicen algunos, un riesgo para la población migrante en suelo estadounidense. Ya estamos casi llegando a las conclusiones aquí en Ángulo. Rona Riskel, le voy a dar la palabra para ir un poco redondeando las ideas de lo que hemos hablado aquí en el programa Ángulo. Adelante con su conclusión. Bueno, yo creo que lo más importante es efectivamente que el gobierno de Estados Unidos, si ha identificado pandilleros del Tren de Aragua en Estados Unidos, pues
lo diga quiénes son, o sea, que muestre los nombres de estas personas. Si están involucradas en delito, pues también que muestren en qué delitos se han involucrado. Si efectivamente la decisión y el proceso indica que estas personas deben ser enviadas a una prisión determinada, pues que los envíen a una prisión determinada. Lo que me parece es que lo importante de todo esto es que se cumplan los procesos, que se hagan las investigaciones adecuadas, que se responsabilice a las personas o que se señale a las personas que efectivamente estén involucradas en actividades criminales y que no se use esta figura del Tren de Aragua para criminalizar a toda la migración venezolana y, por supuesto, mucho menos para violar los derechos humanos en este momento, quizás de algunos migrantes y de algunos venezolanos, pero peligrosamente esto se puede convertir en algo que pueda ir escalando y avanzando y puede terminar afectando a muchas más personas. Entonces creo que es importante identificar y mencionar y dar a conocer quiénes son los miembros del Tren de Aragua que están en Estados Unidos, qué están haciendo, a dónde los están enviando y, por supuesto, no violar los derechos humanos, cumplir los procesos que deben cumplirse en materia judicial en Estados Unidos. Natalie Logroño, usted como abogada, criminóloga también, hablando un poco de la migración irregular, ¿podría caer en algún tipo de injusticia? Pues se habla de esta ley de enemigos extranjeros que está pensada en caso de que Estados Unidos esté en una guerra declarada y directa y si otro país invade la nación norteamericana o amenace con hacerlo, según dice pues esta ley, Estados Unidos enfrenta actualmente una invasión como algunos están señalando, lo ha dicho el presidente Trump. Y a esto, ¿cómo lo podemos relacionar con sus políticas para combatir la migración irregular también? Adelante con su conclusión. Gracias, Ruth. Bueno, si bien es cierto, las bandas latinas representan un fenómeno complejo, ¿no? Que casi siempre se combina entre elementos de identidad, cultura, marginalidad social y en algunos casos incluso la influencia de estructuras criminales internacionales. Sin embargo, concuerdo mucho con Rona que no se debería estigmatizar a la población latina considerando que a meterlos a todos en el mismo saco sin tener un proceso legal y legítimo. Recordemos que el derecho penal tiene que ser individualizado. Entonces, confiemos en que los procesos que está realizando el presidente Trump están siendo individualizados y tal vez se lo está manejando a la interna en conjunto con El Salvador, que por temas de seguridad internacional tal vez no podrían hacer lo que Rona muy bien sugiere. Sin embargo, es muy cierto que cualquier proceso que se vaya a realizar no podemos vulnerar derechos, eso sí se debe dejar muy en claro. Peor aún, estigmatizar a la migración, que solo por el hecho de tener una actividad administrativa informal, porque el hecho de la migración o se encuentran de manera irregular es un hecho administrativo. No solo por eso deben ser declarados delincuentes. También no olvidemos que el delito es dinámico, el delito evoluciona, migra, se transforma. Entonces, estas no son una solución per se, no son una solución de raíz. Se debe trabajar internacionalmente entendiendo que el delito es transversal. Entonces hay que trabajar en prevención, hay que trabajar en reacción y hay que respetar sobre todo los derechos humanos. Gracias. Guillermo Pacheco, hablando un poco, como lo reseña BBC News Mundo, por ejemplo, habla y dice de las calles de varias ciudades estadounidenses como Miami, Houston, Chicago o Nueva York, a una celda del Centro de Confinamiento de Terrorismo, también conocida como la megacárcel de Nayib Bukele. Así describe este artículo de este medio de comunicación el viaje que ha hecho este grupo de más de 200 venezolanos a los cuales el gobierno del presidente Trump señala de formar parte del temido Tren de Aragua, una de las bandas criminales más peligrosas de Venezuela que se ha expandido en nuestra América Latina y en el mundo, en los Estados Unidos también. ¿Cuál es su conclusión, Guillermo? Lo escuchamos. Gracias, Ruth. Mira, primero decir una cosa. Aquí en Estados Unidos no se está estigmatizando desde el gobierno a toda la inmigración con las bandas criminales. Primer punto, creo yo que lo han dejado muy claro. No se está estigmatizando y por eso el 20 de febrero, cuando son declarados, 1, organizaciones terroristas extranjeras y 2, terroristas globales especialmente designados, eso le dio una caracterización diferente. ¿Cómo para qué? Para poder utilizar esta ley, que ahora la ley de enemigos extranjeros pueda utilizarse desde la perspectiva del Ejecutivo. O sea, el Ejecutivo ha estado muy claro en lo que está haciendo. Primero se les determina en un contexto de terrorismo global
extranjero y después se les pone la ley de enemigos extranjeros. Yo estoy totalmente de acuerdo respecto a poder guardar las normas, pero entendamos una cosa, en este tiempo, por decirlo así, la reducción para ir detrás de ellos se ha reducido dramáticamente. Entonces, entendiendo esa premisa, no todos los venezolanos son parte del Tren de Aragua para el gobierno, ni se les mira aquí en Estados Unidos. Eso no se mira de esa manera. Eso sí, repito, ya estaban muy bien determinados dónde podían estar y se seguirá dando, sin ninguna duda. Se calcula más o menos que ahorita van unos 33,000 inmigrantes ilegales que están detenidos. Aproximadamente un 25% de estos son los que estaban esperando una orden ya de deportación para salir. Pero en el caso de la criminalización, seguiremos viendo ayuda de El Salvador e incluso probablemente de algunos otros países, aunque en el caso de poder tener una prisión para poder recibirlos, creo que en América Latina el único país que en este momento puede brindar ese tipo de ayuda es El Salvador, porque en América Latina los sistemas carcelarios están rebasados y no podrían ser para los Estados Unidos una ayuda. Por eso es que El Salvador seguirá siendo una ayuda para el gobierno de los Estados Unidos, que es donde vamos a tener que fijarnos en los procedimientos de cómo fueron determinados como organizaciones criminales globales y el uso de la ley de enemigos extranjeros para poder saber qué es lo que seguirá y quiénes son los que están involucrados en eso. Gracias, Guillermo. Vamos aquí a un pequeño corte comercial. Esto es Ángulo. Volvemos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Hasta aquí llegamos con Ángulo, agradeciendo a quienes han integrado el panel el día de hoy. Rona Risquel, ella es periodista venezolana, ha hecho algunos ensayos también y libros sobre el Tren de Aragua. Gracias por haber estado con nosotros, Rona, hasta una nueva oportunidad. Gracias. Gracias también a Natalie Logroño, ella es abogada, penalista, criminóloga. Gracias, Natalie, hasta una nueva oportunidad aquí en Ángulo. Gracias, Ruth. Hasta pronto. Y también mi gratitud para Guillermo Pacheco, ha participado como analista experto en seguridad. Guillermo, muchas gracias. Gracias, Ruth. Como siempre, un placer estar contigo. Igualmente, esto ha sido Ángulo. Los dejo con el video que fue difundido por el presidente Nayib Bukele sobre el traslado de estos supuestos integrantes del Tren de Aragua de Estados Unidos a El Salvador. Nos vemos luego.